En esta ocasión vamos a hablar un tema importantísimo en cuanto al área de Excel. Vamos a aprender cómo definir áreas de impresión y diseñar gráficos en Excel 2016. Mi nombre es Elber Roa, el cual pertenezco al curso de examen virtual Excel 2016. Empecemos. En esta ocasión tenemos una hoja en la cual tenemos un resumen de ventas por trimestre de enero, febrero, marzo y el total de las ventas. Igualmente están las notas de dicha venta y están ventas por trimestre por vendedor, en el cual está asociado un código, el nombre del vendedor y la venta que ha hecho. Para delimitar el área de impresión, lo primero que se debe hacer es tomar de la celda A1 hasta la celda F23 y seleccionar toda esta área en la cual se ha puesto en negrita. A continuación nos dirigimos al diseño de página. Aquí en el grupo configurar página damos clic en donde dice área de impresión. Ahí se despliega un menú. De ahí escogemos la opción establecer área de impresión. Si nos damos cuenta y damos clic de nuevo en área de impresión, nos da la opción ahora de borrar área de impresión, lo cual nos permite saber que ya el área de impresión está muy bien tomado. Ahora vamos a aprender a cómo crear y diseñar un gráfico. De primera forma tenemos que tomar y seleccionar el mes y el total de las ventas. Después nos dirigimos a insertar, al menú insertar. De allí nos vamos al grupo gráficos. De esta opción escogemos insertar gráfico de columnas o de barras. Aquí nos aparecen varias opciones: columnas en 2D, columnas en 3D, barras en 2D de forma horizontal y barras en 3D de forma horizontal. En nuestro caso vamos a coger columnas en 3D. Podemos apreciar que cuando pasamos el cursor se van mostrando las diferentes formas de las barras. En nuestro caso vamos a coger columnas 3D. Damos clic y se nos muestra el gráfico. Si nos damos cuenta, cuando movemos el cursor afuera del gráfico se pone una cruz blanca, pero cuando lo tenemos adentro se pone una cruz con unas señales. Esta crucecita va a permitir mover el gráfico a la posición que queramos. Si tomamos el gráfico de las esquinas, nos va a permitir achatarlo o ponerlo más grande. En este caso lo vamos a colocar cerca del informe trimestral. Vamos a colocar un poco más grande cerca del informe trimestral. Ahora vamos a darle formato a dicho gráfico. Lo podemos hacer a través de la pestaña en la cual se puede donde está el pincel, donde dice estilo de gráfico, en la cual establece el esquema, el color y el estilo de su gráfico. O también nos podemos dirigir a las menús que aparecen arriba, herramientas de gráfico, en la cual está diseño y formato gráfico. En el grupo estilos de diseño podemos ver diferentes formas de diseño, como por ejemplo, mire, si vamos pasando el cursor se van cambiando los diferentes tipos de estilos que tiene esta gráfica, como podemos observar. En nuestro caso vamos a coger esto. Ahora vamos a darle formato a dicha gráfica. En el relleno de forma podemos coger cualquier color. Como dado cuenta, pasamos el cursor por cualquiera de los colores, nos vamos primero a formato, de ahí escogemos del grupo estilos de forma, cogemos relleno de forma y en nuestro caso van a colocar los colores anaranjados, los rellenos de forma. Al contorno de forma le van a colocar un color
rojo, que sería la línea, si se dan cuenta, pero no se nota mucho, así que van a colocarlo un grosor mucho más grande, como 1,5, si se dan cuenta. Ahora vamos a darle estilo a las letras que están dentro del gráfico. Aquí vamos al grupo estilo oral y escogemos las que más nos convenga o lo que más nos guste. En nuestro caso vamos a coger la negra, que permite visualizar mejor los datos. Damos aquí en estilos de gráfico. Está una ficha de estilos, que es lo mismo que está en la herramienta de gráfico diseño, y está color. En color podemos coger cualquiera de estos colores. A continuación, ahora vamos a darle el formato condicional para saber y diferenciar las ventas dependiendo a un rango. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar las celdas. En nuestro caso va a ser de la de 15 a la de 21. Nos vamos al menú inicio. De aquí escogemos el grupo, de allí vamos al grupo estilos, de aquí escogemos formato condicional, se nos despegará un menú y de aquí escogemos nueva regla. En nueva regla aparecen una serie de opciones. De aquí escogemos aplicar formato a todas las celdas. En la parte de abajo están dar formato a todas las celdas según los valores. De aquí escogemos la opción conjunto de iconos y de forma automática se cambia la parte de abajo de dar formato a todas las celdas. En este estilo de iconos vas a coger en nuestro caso este. Entonces en esta opción de acá le vas a dar el tipo número en ambas opciones. El valor se refiere al valor máximo para colocar el flujo. En este caso sería 2.500.000, 3 millones de pesos en nuestro caso. Y que sea menor de 2 millones. Y le damos a aceptar. Si nos damos cuenta, de forma automática nos muestran las condiciones con respecto a lo que configuramos configuramos según el formato condicional. Esto es todo por hoy. Que pasen buena noche.